Primero tenemos demonios internos que antes no teníamos. Antes nuestros demonios internos eran la segregación, la deserción escolar, la violencia en los estadios, que es muy importante antes del estallido, las barras. Y hoy día tenemos crimen organizado, internacional, la migración irregular descontrolada. Entonces tenemos dos, digamos, amenazas que antes ni siquiera teníamos. Teníamos infiltradas a las Fuerzas Armadas en las dos bases más importantes del norte de Chile. Y además, luego que estos que nos gobiernan, estos chiquititos, nos jodieron los liceos donde estuvo mi papá, por ejemplo, en el Instituto Nacional. Los hundieron, los reventaron. Entonces, menos movilidad social hay hoy día. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más acá en estas conversaciones de lo humano y lo divino en Unidos por Chile, tratando de entrevistar y tener conversaciones con gente inteligente, gente que sabe, gente que nos puede poner sobre la mesa argumentos muy potentes para generar esta discusión del futuro de Chile. Hoy día tenemos un personaje muy especial, que además él es un profesional, él es un destacado arquitecto, estudió arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso, tiene un magíster en desarrollo urbano en la Católica de Chile y además tiene su propio estudio de desarrollos arquitectónicos urbanos y se ha transformado más en un comunicador muy interesante. Y además es escritor. Me refiero a Iván Poduje. Don Iván, ¿cómo estás tú? Don Ricardo. Muy bien, pues muy contento de estar acá. Muchas gracias por invitarme. No, nos faltaba más. Uno te ha ido observando en la trayectoria y de alguna manera has ido poniendo temas muy desafiantes sobre la mesa, de los cuales me encantaría que pudiésemos tener la oportunidad de conversar hoy día. Encantado, claro. Esta va a ser una conversa relajada, así que esto no hay que enojarse, digamos, hay que relajarse. No. Uno nunca se enoja en rigor. Está Hay bien. mucho acting también. Sí, yo sé. Y a medida que pasa el tiempo se enoja menos. Me parece. La sabiduría Me hace parece. eso, sí. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo tú, desde el punto de vista de tu domicilio político o domicilio social político, fuiste de alguna manera mutando o cambiando, o fue el sector al que tú adherías? Porque tú eres un concertacionista de corazón. Claro. Y por lo tanto, pero ahora cuando uno te ve, tú dices, ¿qué pasó? No, yo creo que hay dos opciones. Como tú decías, uno es que uno se mueva y el otro es que tu mundo de referencia se mueva. Y en mi caso, mi mundo de referencia se empezó a mover con la bajada del presidente Lago, donde me tocó estar. Entonces ahí vi como la decadencia de la concertación. Ya la nueva mayoría había empezado. Y luego con el estallido, obviamente, eso ya generó un desplazamiento tectónico y me hizo a mí estar en una posición, digamos, desde el punto de vista de ese domicilio, como fuera, outsider, por criticar cosas que eran, a mi juicio, evidentes, como la locura que se estaba generando, la violencia y el intento de votar a un presidente. Y eso hizo que, claro, para algunos me derechizara, me pusiera facho, digamos, dicen, pero yo encuentro que sigo pensando muy parecido igual. Y claro, el estallido movió una pieza muy grande en mí y en mucha gente más. El estallido generó un punto de inflexión, yo creo, en Chile. Sí. Desde el punto de vista social, cultural y también económico, porque mucha gente que estaba dispuesta a desarrollar proyectos de largo plazo decidió pausarlos para observar un poco qué es lo que pasaba en este Chile. Sí. ¿Qué ocurrió en el estallido? ¿Cuál crees tú, hoy día con un entendimiento más reflexivo, más sereno y mirando un poco ya hacia atrás, qué ocurrió en octubre del 2019? Mira, hay muchas explicaciones sociológicas, voy a ir a la más concreta, que me la dijo una persona. Yo hablé con mucha gente, pues hice un libro incluso del estallido porque caminé a la ciudad, que es donde trabajo. Trabajo en las ciudades, por mi trabajo conozco todas las comunas de Santiago, conozco casi todas las ciudades relevantes del país. Entonces salí a caminar para ver lo que estaba pasando y eso lo transcribí en un libro que se llamó Siete Cabezas. Entonces desde el comienzo entendí que esto era una cosa mucho más compleja que las dos caricaturas que se instalaron. Una caricatura desde la izquierda, o una simplificación más que caricatura, que era que esto era una revuelta popular, autoconvocada, etcétera, etcétera. Y lo otro que de la derecha, que esto era solamente una acción planificada, una insurrección planificada por gobierno extranjero o partidos de izquierda para
en el fondo, derribar un gobierno, sí, pero también para cambiar el modelo económico. Y la verdad es que fue mucho más complejo que eso, como siempre ocurre en estos disturbios urbanos. ¿Ya? Eso es, el urban riot es como la definición que yo encontré que es más precisa, que son revueltas o protestas que se escalan y que se producen en países que alcanzan ciertos niveles de desarrollo. No ocurren en países pobres, ocurren en países donde en el fondo estos niveles de desarrollo hace que se generen expectativas que se frustran rápidamente. Y esa, en el caso de Chile, hubo dos componentes que lo hacen más distinto. Uno es el nivel de destrucción en la infraestructura, que es inédito, no hay otro caso con una destrucción de destrucción completa de casi 20 estaciones de metro y afectación de 70. No hay otro caso que se parezca. O sea, la violencia fue un aspecto muy especial, yo diría. Y lo segundo es que no fuimos capaces como Estado de controlarlo, de conducirlo y de apagarlo. Pero esta violencia a la que tú señalas con esta cantidad de estaciones de metro, por ejemplo, que además están diseñados para no ser combustibles, ¿tú crees que fue una acción espontánea, estos riot, ¿no es cierto?, que Sí. lo llama, o tú crees que hubo una acción planificada ahí atrás? Mira, yo investigué el tema a fondo y he hablado con mucha gente. De hecho, hace poco con una persona que está haciendo un documental de esto. Y puedo concluir, claro, que hubo 3 acciones en la estación Trinidad, San José de la Estrella y Las Parcelas, que fueron acciones decididas de ir a quemar una estación con un equipo, digamos, O sea, desplegado. que había una logística Sí, detrás, que había una digamos. logística, pero una logística precaria. O sea, lo que me dijo este experto con que hablé, que me dijo esto es un urban riot, no es que mira, si hubiera habido un atentado, le hubieran puesto algún explosivo distinto al que se usó, le hubieran puesto C4, explosivos plásticos, como lo hicieron los terroristas que atacaron, por ejemplo, en Atocha, en España o en Londres. O sea, los atentados generalmente usan otro tipo de artefactos. Acá se usaron acelerantes, artefactos combustibles, y en esas 3 estaciones en particular, claro, yo hablé con testigos que vieron gente llegar en autos. En el resto, lo que vimos fueron ataques coordinados por barras bravas, muchas, que se coordinaban por WhatsApp, por redes sociales para ir a quemar estaciones, anarquistas, narcotraficantes, descuelgues de marcha, etc. Iván, tú, de alguna manera, el octubre del 2019 marca un antes y un después de muchas cosas, digamos. Y de hecho, en lo personal, a muchos les generó un involucramiento más activo para tratar de entender y evitar que esto pase o por lo menos encauzarlo. Sí. ¿A ti cómo te afectó directamente esto? Bueno, obviamente me generó, desde el punto de vista, como te decía, de historia política, de la historia más que política. Yo nunca tuve un cargo político, ahora recién fue mi única experiencia y última como candidato, no fue bien. Vamos a hablar de eso. Sí, ok, pero produce una ruptura como cultural con lo que uno traía desde hace mucho tiempo, décadas. Eh, También generó una suerte de polarización, en el sentido que yo vi el lado oscuro de la política y de la gente que nos gobierna hoy día, y eso, sin perjuicio que uno pueda olvidar, para seguir adelante uno nunca termina de perdonar lo que hicieron. No al digitarlo como se piensa, sino que al usarlo, que es peor todavía. La generación que nos gobierna, la generación política que hoy día gobierna. O sea, ¿tú crees que hubo una instrumentalización de un fenómeno social Sí, por quienes hoy día están en el gobierno? sí, sí. No tenían capacidad como de digitarlo, de coordinarlo, de planificarlo. Algunas acciones sí, sí. El abastecimiento de los delincuentes que destruían la plaza de Baquedano, sí. Llevar micro, llevarle piedra, pero eso eran 4 pesos. No era una. Pero sí lo que hicieron, la generación que nos gobierna, incluido el presidente y sus amigos, diputados y ministros, fue usar esto para votar un gobierno. Es un golpe de Estado no tradicional. A ellos les duele que tú se los digas, pero eso hicieron. Y yo lo vi además, y lo sentí, y lo viví, y creo que eso me hizo ser mucho más claro respecto a esa posición. Y lo tercero es darme cuenta de que fenómenos que venía estudiando hace mucho tiempo, que estallaron en el estallido, se agravaron después. ¿Como cuáles? Como la segregación urbana,
que se entiende, ¿cierto?, como esta... Fue una mala política la del gobierno militar, por ejemplo, de traer gente que las mudó de poblaciones y generó verdaderos guetos. Sí, fue una muy mala política. En general, y no solo el gobierno militar, también lo hicieron los primeros años del gobierno de concertación, particularmente el presidente Elwin y casi todo el periodo del presidente Frey, que era erradicar, que es Así es. sacar gente. Pinochet lo hacía por la fuerza, en el caso del gobierno democrático no, pero finalmente el efecto es el mismo, que tú desvinculas a las personas de su barrio de origen, generalmente eran campamentos, asentamientos irregulares, y los localizan en otra comuna, donde no hay raíces. Pero además, y esto se agrava particularmente en el primer gobierno de la concertación y la última etapa del gobierno de Pinochet, se hizo en un tipo de vivienda que era muy jodida, que es el bloque o el departamento social, que son unidades de 3 y 4 pisos sin ascensor, donde las familias no solo vivían desconectadas de su barrio de origen, sino que además en una arquitectura estrecha, hacinada, sin espacios comunes, y que fue un caldo cultivo para un montón de patologías sociales que tenemos hoy día. De hecho, hoy día los barrios que tienen mayores conflictos de narcotráfico, de violencia intrafamiliar, de deserción escolar, son estos bloques. Y eso es producto de un mal diseño, es producto de un mal entendimiento, es producto de recursos limitados, porque las políticas públicas, uno de repente cree que no, pero generan en el mediano y largo plazo impactos sociales gigantescos. Por supuesto. Y además alteran la vida profundamente de los individuos y de la familia. Entonces, ¿por qué crees? Y te pregunto esto para tratar de evitar en el futuro cometer errores de esta magnitud. Porque nosotros construimos 2 millones de viviendas sociales en 20 años. ¿Ya? Y de esas 2 millones de viviendas, un porcentaje, el 15-20%, se hizo muy rápido, sin servicios, sin entornos gratos y con este desarraigo respecto al origen. ¿Y por qué es importante el desarraigo? Porque cuando tú rompes las redes que existen en un barrio, que son redes de apoyo familiar, y llevas a las familias a un lugar donde no se conocen, y luego los padres van a trabajar y dejan a los niños solos, no hay redes de apoyo para eso. No hay protección. No hay protección. Entonces, esos niños, que hoy día tienen 30 años, o incluso más, nacen en un entorno árido, agresivo, y sin las redes de protección familiar, y se generan, digamos, grupos que de alguna manera les permiten a ellos defenderse o directamente salirse del sistema. Perdona, Iván, ¿y hoy día cómo estamos haciendo eso? ¿Se aprendió esa lección de tal manera que las nuevas viviendas sociales o de subsidios básicos que fundamentalmente apuntan a la gente que no tiene vivienda y tiene dificultad para el acceso, hoy día hemos tenido la precaución de hacer algo más amoroso? Hemos mejorado la calidad de la vivienda, el metraje, la ampliación. Mejoramos mucho, te diría, en la primera mitad de la primera década del 2000. Pero en los últimos años hemos construido menos, por lo tanto nos hemos demorado mucho más en dar solución, y con eso se ha ido acumulando el déficit al interior de las casas, que es hacinamiento, y han crecido los campamentos. O sea, es como una lista de espera equivalente a la que hay en salud, digamos. Sí, claro, crítica. ¿Y esto por qué ha ocurrido? ¿Mala gestión? ¿Falta de presupuesto? Por 3 factores. Primero, porque nos hemos sobreregulado. Le hemos puesto exigencias a las viviendas y a los planes reguladores, que son los instrumentos que regulan el desarrollo de las comunas, que son absurdas en muchos casos. Al punto de llegando a niveles ridículos con las tapas de bebida que se ha hecho conocido. Eso es un factor. Lo segundo, ¿cierto?, es que la gestión ha empeorado. O sea, nuestros cuadros técnicos que están en el Estado tienen menos motivación, tienen menos energía y tienen menos capacidades técnicas para abordar este desafío, que es más complejo a medida que el país se desarrolla. Y lo tercero, diría que es la indolencia de la clase política, que es la que tiene que liderar esto y que se ha desacoplado de estos problemas sociales crecientemente, en la salud, en la educación, en la vivienda, y finalmente ha barrido bajo la alfombra acumulando este problema. O sea, pareciera ser entonces que el estamento del servicio público requiere gente competente y con habilidades y con conocimiento, y que además requerimos de una clase política que entienda cuáles son los dolores de una sociedad y además pueda proyectar soluciones en el futuro competentes. Sí, soluciones. Y digo esto porque la gente cuando vota tiende a votar más bien por la emoción y como que no le da ninguna importancia o a la competencia o a la inteligencia o a la experiencia
del candidato. Y esto es transversal en la línea política. Y tú ves de repente candidatos a altos cargos que no tienen simplemente la trayectoria como para decir, va a enfrentar con posibilidades reales de éxito un desafío así. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que tengo algunos matices respecto a ese juicio. Creo que los chilenos votaron muy racionalmente el 4 de septiembre cuando rechazamos el mamarracho, este intento de fundación del país que ofrecía todo. O sea, una persona que hubiera creído en las puras emociones, hubiera leído la lista de derechos que ofrecían, más allá de las barrabasadas que hicieron con la plurinacionalidad y la deshonra a la bandera, habría dicho, bueno, yo quiero todos estos derechos para mí. Pues. Sin embargo, fue contundente el fracaso. Pero el caso del presidente Boric, yo creo que, claro, la gente votó ahí por el momento en que estábamos como país, por un presidente que no estaba capacitado para ejercer el cargo y queda bastante demostrado eso. Entonces, como que varía, te fijas, yo te diría, no es siempre emocional, no es siempre racional, y yo tiendo a no culpar a los votantes de eso, porque yo fui candidato y de hecho perdí la elección y después tuve que entender por qué había perdido la elección. ¿Por qué perdí la elección? Porque era poco conocido. O sea, el nivel de conocimiento es... 90%. 90%. 90%. Y es por eso quizás que los partidos políticos escogen rostros por sobre... Por supuesto. Ok. Y... La gente no vota. Mira, la primera persona experta, un señor con mucha experiencia en campañas políticas, fue muy gentil, me invitó a su casa a conversar. El papá de Alberto Mayor. Que ahora Alberto es más conocido que él, pero él en el momento era muy conocido. Y tuve una conversación extraordinaria con él. Se llama Manfredo. Y me dijo, hablamos de todo, pero me dijo, mira, lo más importante es ser conocido. Si tú no eres conocido, si la gente no te conoce, no vota por ti. Y piénsalo lógicamente, me dijo. Y a ver, ¿cómo va a votar por alguien que no conoces tú? Que ni siquiera ubicas. Y eso fue lo que pasó. Entonces yo saqué 91.000 votos, que es una buena votación. Gané en todas las, porque fui candidato a alcalde por Viña del Mar, pues si no sabe la gente. Viña del Mar tiene 1/3 de la población en el plan y 2/3 en los cerros. Y esos 2/3 que están en los cerros, yo diría que hay un porcentaje de cerros de mayores ingresos, pero en general son sectores populares. Y ahí mi conocimiento era de 30%. Entonces yo gané en las partes con mayores recursos, no necesariamente de derecha, y perdí en las zonas de menores recursos, donde había menos conocimiento. Ese se raya para la suma. Esa es la única, al mirar hacia atrás, esa es la única, no sé si autocrítica es la palabra, pero es el único resultado que tú haces en el análisis. Ok, hay que ser más conocido, o hubo algún aspecto en lo que tú comunicaste que no era adecuado. También evidentemente, por ejemplo, dije que iba a sacar todos los ambulantes, cosa que me hizo perder unos 3.000 votos. Dije que iba a parar las tomas de terreno, y eso se entendió como que iba a erradicar las que ya existían. No me arrepiento, de eso me puedo arrepentir, aun cuando era lo que yo iba a hacer. Prefiero que tenía que decirlo. Pero los ambulantes son muy fuertes en Viña y en Valparaíso, en la quinta región, son muy, muy fuertes. Entonces, es una economía popular, en algunos casos delictual, o sea, ilegal de todas maneras, pero no siempre delictual, ¿me entiendes? Y eso me jugó en contra, no cabe duda. Entonces es una suma de factores, yo estoy claro simplificando. Y otro tema, evidentemente, es no ir con el apoyo de los partidos, pero fue mucho menos gravitante de lo que yo pensaba. ¿Te fijas? O sea, el apoyo territorial de los partidos no es tan relevante. No es tan relevante. No. Iván, ahora que te has transformado en un comunicador y alguien que de alguna manera está en los medios, de hecho estamos hoy día contigo acá precisamente por la relevancia que has ido adquiriendo y por la potencia de tus argumentos. Tú partiste diciendo que fue la primera y la última vez. Sí. Pero si hoy día tienes un capital que no tenías hace un par de años, ¿ese capital no sería lo lógico ponerlo al servicio de lo público? Sí, pero puede ser que no sea a través de una elección. Yo he trabajado en lo público, en mi oficina. Yo ya, afortunadamente, como hemos sido ordenados y nos ha ido bien, yo hoy día trabajo en un área pro bono que hace incidencia, donde publicamos reportes de la segregación, del narcotráfico, de los homicidios. Nos vamos metiendo mucho en la dimensión territorial de los problemas sociales que tiene Chile, de mapearlos, de ubicarlos, de georreferenciarlos, ¿ya?
Y eso me da a mí mucha libertad y además me permite estar en lo público sin ser político necesariamente. Lo que tengo descartado es ir a un cargo popular porque creo que es un esfuerzo familiar gigantesco. La familia se resiente mucho. Es muy ingrato, es caro. O sea, perdí mucha plata. O sea, desde todo punto de vista, Tiene un costo alto. tiene un costo altísimo. Ok. Y un costo alternativo muy alto. O sea, lo que tú dejas de hacer por estar en una campaña, que en mi caso fueron casi 5 meses, de todo punto de vista fue un costo. Sí. ¿Y hubo algo positivo? Claro que sí, el contacto con las personas, conocer la política por dentro, es muy importante para entender por qué estamos como estamos. En el caso de Beniman, ¿Cómo estamos? hoy día estamos noqueados como país. ¿Noqueados? Sí. Mira, esto yo lo grafiqué también hablando con una persona que es como a Chile lo que le pasó es que estaba acostumbrado a ser un boxeador, a mí me gusta mucho el box. Siendo un boxeador tú estás acostumbrado a pelear con boxeadores normales. Y de repente te pusieron a Mike Tyson, que es un boxeador que ya está retirado, pero fue el peso pesado más joven de la historia. Y uno de los golpeadores más fuertes. Y lo que les pasaba a los boxeadores... Pero no es más talentoso. No es más talentoso, No. Ali. Ali, Sí, Muhammad, de todas maneras. y además Tyson, como era más chico, porque era pequeño para el tamaño que tienen los pesos pesados, era un tipo que se iba encima y tenía que noquear al otro en 3 o 4 rounds. Porque los 12 no los duraba, o los 15. Entonces lo que pasó a Chile es que salió y se encontró con Tyson. Y Tyson le pegó 3 golpes. Que fue el estallido, la pandemia y la crisis migratoria. Y ahí quedaron todos noqueados. Partiendo por la clase dirigente, por la élite, por los que conformamos parte de la élite, que nos cerramos, muchos se cerraron, se aislaron de la realidad en un fragmento de Santiago, que es una parte menor de la ciudad, crear una realidad paralela para explicar todo, desde el estallido hasta los problemas sociales. La elite nuestra, Sí. esta que se encierra, digamos, y que algunos han hecho una suerte de las comunas del rechazo, fue de alguna forma. Sí. Sí. ¿Está a la altura? ¿Está al debe en la No, está comprensión? completamente al debe. Sí. ¿Y tú qué crees que debería hacer esa elite? Yo creo que tiene que recorrer más, salir más Más calle. calles, sí, Más calle. obviamente. La falta de calle es una cosa muy jodida. Yo, por mi profesión, tuve que desarrollar eso, porque trabajo, he hecho proyectos en Maipú, en Puente Alto, en Arica, en Antofagasta. Entonces, estoy obligado, y de hecho por eso me fui metiendo en lo público y también ahora último en la dimensión delictual del problema social, o la dimensión del temor o de los delitos. Y claro, ahí tú te das cuenta, por ejemplo, hay gente que piensa que la polarización hoy día en Chile es resultado de las redes sociales o de los matinales, por ejemplo. Y cuando tú en realidad recorres cualquier barrio y la calidad de vida de la gente se ha visto empeorada de forma significativa en 10 años. Ha perdido su capacidad de consumo, ha perdido la tranquilidad y sobre todo los barrios afectados por la migración ha visto como sus costumbres y sus La cultura cambian radicalmente. Y eso genera mucho enojo y frustración y molestia contra la clase dirigente. Pero eso no es por las redes sociales, ¿me entiendes? Entonces hay gente que piensa que las redes sociales han generado polarización. No, las redes sociales lo que han hecho es canalizar el enojo de mucha gente con la falta de respuesta. Interesante. Y quizás si no hubiese esa canalización, quizás el nivel de polarización sería aún mayor. Mucho más. Porque cuando tú no tienes la capacidad de expresar tu enojo, tu temor, tu ira, tu angustia legítima, si no tienes ninguna forma, es un verdadero volcán. Bueno, eso, que eso, el estallido al final es como un sismo también, que la otra excepción, la primera es el riot, que es París, los disturbios de París que le tocaron a Chirac y luego Macron, los disturbios de Los Ángeles con Rodney King en el 92, eso es lo que nos pasó a nosotros. Y los disturbios de Los Ángeles con Rodney King fueron policías que golpearon a un conductor afroamericano y eso generó un efecto en cadena que terminó con los disturbios más violentos de la historia de Los Ángeles, donde se quemaron miles de autos. ¿Y las condiciones hoy día, después de casi 6 años de octubre del 2019, han mejorado
¿Tú crees que hoy día nuestra élite está más preparada para entender y como Estado estamos más en condiciones de responder frente a una situación de esta naturaleza? No, lamentablemente no, po, al contrario. Primero tenemos demonios internos que antes no teníamos. Antes nuestros demonios internos eran la segregación, la secesión escolar, la violencia en los estadios, que es muy importante antes del estallido, las barras. Y hoy día tenemos crimen organizado, internacional, la migración irregular descontrolada. Entonces tenemos dos, digamos, amenazas que antes ni siquiera teníamos. Tenemos infiltradas a las Fuerzas Armadas en las dos bases más importantes del norte de Chile. La base donde está el Grupo 3 de la Fuerza Aérea, está los F-16. De ahí vienen los narcopilotos. Y la base donde están los Leopard, que es nuestra unidad de defensa más importante en tanque, ahí están los narcomilitares. Entonces, tocayo, nos infiltraron las dos bases más fuertes de la defensa estratégica de Chile. ¿Y tú has visto una respuesta institucional No, acorde? no. Porque es un tema de seguridad nacional. De seguridad nacional, lo que pasa es que seguridad nacional no es tema. No es tema. No, yo me ha tocado discutir de seguridad nacional porque yo he ido a exponer a Perú los trabajos que hemos hecho, donde ellos han tenido problemas de seguridad nacional con el narco, con el terrorismo. Y me dice: usted en Chile están locos, o sea, no están viendo lo que está entrando por el norte, que es gravísimo. ¿Y cómo se soluciona? Porque cuando yo te escucho, ¿no? Uno realmente tiende a sentir como un escalofrío, digamos, porque hay evidentemente un tema de seguridad nacional a todas luces. Y tú no ves una respuesta institucional, No. hay una crítica a la dirigencia, a la élite. ¿Cómo se soluciona este Hay que tema? cambiar a la élite. O sea, nunca va a cambiar la élite porque la élite tiende a autorreproducirse, ¿cierto? Autogenerarse. Autogenerarse. Sí, claro. Y además, luego estos que nos gobiernan, estos chiquititos, nos jodieron los liceos donde estuvo mi papá, por ejemplo, que es Instituto Nacional. Los hundieron, los reventaron. Entonces, menos movilidad social hay hoy día en la élite. Yo lo sé, yo soy institutano, así que lo tengo muy Ah, claro. bueno. Entonces, Yo estudié en una escuela pública, la escuela 18, con número de un barrio Independencia y el Instituto Nacional, así que yo tengo súper claro lo que están haciendo. bueno, Tengo un terrible. dolor profundo con respecto a lo que ha hecho la clase política ideologizada con respecto a la educación. Ahora lo hacen en esos liceos, no en sus colegios. No, por supuesto, ¿Ya? Eso es lo que más me indigna a mí. por supuesto. Entonces, más cerrada está la élite. Entonces, tiene que haber un cambio importante. ¿Y cómo se hace ese cambio? Desde la política, desde la empresa. Perdona, desde la política, y porque tenemos elecciones pronto, Sí, y hay desde que la cambiar. política, ¿cómo lo haces? ¿Los partidos políticos están generando de alguna forma una autocrítica profunda de tener sus mejores cuadros transversalmente? No, porque los partidos políticos hacen lo que pueden, pero con los incentivos que hay para ser político hoy día, que son bajos, reciben lo mejor que pueden recibir. Po. O sea, Perdona, ¿incentivos sociales, económicos, intelectuales? incentivo, a ver, los incentivos económicos van a estar en el gobierno distintos van a estar en los partidos. Sí. Son altos hoy día. O sea, estar en el gobierno hoy día en arquitectura, los sueldos son un 50% más altos que en el sector privado. Y en otras profesiones, y eso es terrible, porque tú al final del día estás transformando el Estado en el gran empleador del país, ¿cierto? Y lo hemos visto en este gobierno, donde han aumentado 100.000 funcionarios, claro, la mitad en municipios, eso no se habla, ¿eh? Que es otro, que no me tocó verlo de cerca, otro monstruo, gerentes de desarrollo, de corporaciones de desarrollo, donde hay un gerente del área de salud que tiene un gerente de administración y finanzas del área de salud, y los consultorios están como mal, para no decir el chilenismo. Entonces, pero en los partidos políticos que tienen que administrar ese Estado, 3.000 cargos del casi millón, los incentivos son bajos para entrar. ¿Entiendes? Tiene que tener mucha motivación para que capital humano bueno entre. Y esa motivación se ha ido acabando por los propios escándalos que se han ido metiendo los partidos. Entonces esa es una dificultad, ¿ya? Que hace que cueste la renovación, pero no tenemos otro camino, no hay otro. Si tú tuvieras una vara mágica, Iván, tú además eres docente, haces clases a nivel internacional, etc. Si tú estuvieras frente a tu alumno y un alumno te pregunta, oiga, ¿cuáles son las recetas para que esta cuestión cambie? De este knockout técnico en el que estamos, desde el punto de vista social, intelectual, además, ¿cómo mejoramos esto? Una es la política, tú lo dijiste, pero ¿qué otra cosa harías? ¿Qué cosas concretas harías? Lo que pasa es que, a ver, desde la política y desde la empresa, partamos desde la política o desde lo público, ¿ya? No solo el Estado, pero desde lo público.
Despliegue, empatía, resultado. Las personas tienen que ver cambios pronto. Entonces estas reformas estructurales de largo plazo no tenemos tiempo para... Podemos hacerlas en paralelo. Pero necesitamos generar cambios visibles al corto plazo que a las personas les permitan tener esperanza y confianza de vuelta. De que esto ¿Eso se hace con liderazgo, con inspiración? con liderazgo. Era Dorothy Pérez eso. Dorothy Pérez. Dorothy Pérez. O sea, una persona. Funcionarios que de alguna manera llenen adecuadamente el cargo en términos no solo de la descripción del trabajo, sino que en términos de su probidad y lo que proyectan. ¿Eso? Efectivamente, que tengan una misión, en el sentido más puro de la misión, de trascendencia a través de lo público, de querer dejar un legado en su país, de tener un afecto por el país y por sus ciudadanos que le hace a ellos, al final del día, tomar decisiones que no son fáciles, porque la Dorothy Pérez ya ha generado problemas con la NEF, con los gremios de salud, con la licencia médica, ya se ha comprado 3 problemas y sigue, porque le importa un carajo, porque eso es lo que se requiere. Entonces, ella es un símbolo del perfil de personas que necesitamos nosotros multiplicar en muchos servicios públicos. ¿Te fijas? ¿Y hay algún otro servicio público que tú veas que están en esa disposición? Así como a nivel de Contraloría, nada que se parezca. Nada que se parezca. No, y por lo tanto, ¿no será esto una lucha contra molinos de viento, quizás? Es que no tenemos otra opción. Okay. Porque cuando uno ve la experiencia de todos los países, y sobre todo de Latinoamérica, que es el peor barrio, pero el que es el barrio donde nacimos y donde estamos, si tú no arreglas esto desde la institucionalidad pública, y lo grafican estos dos autores, ¿por qué fracasan las naciones? Robinson, y no me acuerdo cómo se llama el otro, que es la institucionalidad del Estado y de las empresas, la gobernanza. Si tú no resuelves ese aspecto, caes en el Estado fallido, al tiro. Fue México. Nosotros vamos para allá, con todas las señales vamos para allá. Porque ya cuando tienes corrupción en la fuerza militar, en unidades estratégicas como las que tenemos, que justamente se produce en el norte, que es donde en el fondo teníamos gente para, se supone, evitar el contagio, ya nos contagiaron, entonces tú tenés que tomar medidas mucho más de shock. Y creo que eso hoy día contrasta con esta moderación que busca la élite. Esta calma, este diálogo, te fijas, estos acuerdos, que por supuesto que son necesarios, pero no pueden ser un fin en sí mismo cuando tú tenías este nivel de problema. Entonces, si imagínate si la Dorothy Pérez hubiera llegado a acuerdo con la NEF para hacer la guía, no saca nada. Y hoy día hay una distorsión que viene de la élite, asustada, cagada de susto por el estallido, que no entendía nada de lo que estaba pasando y empezó a pedir diagnósticos y lo convencieron de que necesitábamos un pacto de pacificación, que era la Constitución. ¿Tú no estabas de acuerdo con eso? Con ninguno de los dos. Por eso rechacé las dos. La primera, obviamente. Pero la segunda, la élite fue la que la empujó. La élite empresarial. Ellos fueron los autores de la segunda Constitución. ¿Y por qué tú crees que la élite empresarial de alguna manera tiene esas lecturas y está desacoplada de la realidad? ¿Es porque de alguna forma hay una suerte de endogamia y una suerte de automirarse solamente? Sí, claro. Por supuesto que sí. O sea, el PIB está muy concentrado, cosa que en principio no es malo, porque además Chile es un mercado muy chico, no podría ser de otra forma. Don Horst Follmann era un tipo extraordinario, partió con un almacén en la Unión, no sé por qué mi señora es de allá, o sea, con un boliche, con su hermano, sacaba la cresta, llegó de un imperio en 8 países, un tipo extraordinario. Entonces no es un tema con la riqueza. Pero don Horst Follmann estaba hasta el último día con su delantal ahí. Sí, me consta. Ya. Me consta. Parado en su supermercado. Claro, pero hay otros que se vuelven locos, se creen del jet set y se no sé, pues se encierran en sus casas y en sus lagos y cuando quieren tener contacto con Chile financian una fundación y traen un speaker que le hable de la pobreza. Pues sería maravilloso que alguien financiara Unidos por Chile, nos encantaría. No, porque es que tienen que ser fundaciones de amigos, de primos. Entonces traen a un speaker que le habla de la pobreza y los convence que la Constitución es el camino. Y no, pues, eso imagínate, lo que nos salvó a nosotros del desastre fueron los retiros, aunque suene duro, sí, eso fue, nos costó $85.000 millones, digamos, salvar, no la democracia, pero el calmante, de lo que reventó en el estallido, el remedio nos costó $85.000 millones.
50.000 de retiro y 35.000 millones de ayuda. Y esa plata se acabó. Se acabó. Déjame llevarte a un tema muy puntual con respecto a Viña, porque tú fuiste candidato a alcalde por eso. Sí. Ahí, bueno, en la quinta región tuvimos un incendio devastador con pérdidas humanas desastrosas, muy dolorosas. Sí, Pero hubo promesas concretas con respecto a la reconstrucción de eso. sí. ¿Qué ha pasado con eso? Prácticamente nada. Prácticamente nada, a ver, para ponerte un número. Se quemaron 5.000 casas, el Estado reconstruyó 140 y la gente se autoconstruyó 2.500. Iván, ¿sabes lo que pasa? Que a mí, cuando tú señalas una cosa tan brutal como esa, Sí. porque esto no ocurrió hace 6 meses, digamos. No, ocurrió ahora. Vamos a cumplir 2 años en 2 años. febrero. Sí. Y cuando tú no eres capaz como Estado, con toda la potencia y todo el recurso, porque además se destinaron recursos especiales para eso. No se lo gastaron. Yo sé, por Sí, eso te sí, digo, entonces sí. tú dices, ¿qué es lo que está pensando ese grupo de gente que está detrás organizando esa reconstrucción que no es capaz de dar el ancho para reconstruir a lo menos el 50% de las casas? En el caso de este gobierno, que es el que toma las decisiones, está pensando en ello. O sea, es una generación política cuyo objetivo final es el poder, por el poder. No tienen un espíritu de trascendencia o una misión, o nada. O sea, ¿tú no crees que la gente del gobierno tenga una buena intención comunitaria, global, de trascendencia en lo público? No tiene ninguna intención. No es que sea buena ni mala. ¿Ya? Sí, digo, en el discurso, sí. O sea, no estoy diciendo que sean malas personas intrínsecamente, que sean demonios. No. No, ellos, por una cosa generacional, y que ha sido escrita por gente que los conoce bien, ¿cierto? Jocelyn Hall, la Escuela Tomás, Renato Garín, son tipos muy narcisos, están enamorados de ellos mismos. Entonces la Camila Vallejo fue a hacer un show allá como ministra de Enlace, que fue un invento que le hicieron. Dejó a la gente votada, le hizo promesa, llegaba en auto con escolta, digamos, y se iba. Una ministra que es comunista, digamos, que supone que representa el proletariado, no sé cómo decirlo ya. Bueno, llegaba casi maquillada, de damnificada. Y un presidente que prometía, como ha prometido en todos los desastres, que no iba a dejar solo a nadie, y lo dejó solo y votado. Un ministro que viene de la buena época de la Concertación, pero que por problemas personales e institucionales lo sacaron y pusieron una ministra que no tenía idea del tema, que era la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, con un serbio corrupto. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, es un tema muy doloroso, pero la esperanza es que este mismo Estado, con funcionarios también que hoy día están, fue capaz en otros eventos desastrosos como el 27F o los mismos terremotos del norte, hacerlo mucho mejor y mucho más rápido. O sea, pareciera ser que no es el Estado en sí mismo con los funcionarios de planta y que a través de los años han estado trabajando y dando su servicio, No. sino que es fundamentalmente los que están a cargo, Sí, por los que en los están a puestos cargo, políticos. por los 3.000. Ok. Y por lo tanto, ¿tú harías alguna reforma en ese sentido? Porque en algunos países nórdicos, cuando viene el presidente, los cambios son 100 personas por ley, digamos. No puedes cambiar más, digamos, porque todo el resto está ahí por trayectoria. Sería óptimo. Pero, mira, hoy día tenemos 40 meses para arreglar esto. O sea, es tan urgente el problema que ya uno no piensa ni siquiera en años, en 48 meses, 45 meses, que es lo que dura un gobierno. Pero en realidad son 40 útiles, ¿no? Si uno saca la elección y la luna de miel y todo eso, son 40 meses útiles. ¿Qué puede hacer 40 meses útiles? Sacar una reforma para modernizar el Estado y sacar 100.000 funcionarios es imposible, ¿no? La alta dirección pública partió bien, pero hoy día las ternas son todas cotizadas políticamente. Sí, son todas arregladas. Entonces al final del día tú salís por alta dirección pública pero porque te pusieron ahí. Entonces, yo lo que creo es que el Estado, o sea, el gobierno que llegue, tiene que llegar con un staff de gente que esté dispuesta a asumir los costos de lo que implica volver a poner el país en curso. ¿Y tú crees que las próximas elecciones van a definir a ese equipo de gente? ¿Tú crees que quien venga, que probablemente debería ser de la oposición, de acuerdo a las cifras de hoy día, pero tú crees que van a estar los cuadros disponibles y va a estar la voluntad disponible para hacer los cambios? Yo tiendo a pensar de que sí, si es la oposición. Si es la candidata Jara, obviamente esto no tiene salida, digamos. Y no de terror, sino que ella representa, claro, es un poco más seria que el presidente, bastante más en realidad,
pero su visión de la política y del país no es la visión que se requiere, y lo vimos en el debate, ¿cierto?, que recientemente hecho en la SOFOFA, donde ella no dijo nada relevante, se victimizó un poco, dijo que hay que subir los impuestos, que tenemos los impuestos más bajos que la OCDE, o sea, se fue como en el tema del financiamiento, y además lanzó una amenaza velada, que sin paz social no hay inversión, y eso dice, bueno, ¿y quién nos da la paz social a nosotros? Y si uno mira a desborde como estamos dejando no lo dice, pero mira está implícito, digamos. Pero mira lo que está haciendo desborde. Le fueron a tirar molotov para la Municipalidad de Santiago, eso no había pasado nunca con la Gracie Haster. Entonces el próximo gobierno va a tener que lidiar con los problemas internos del país, con estas amenazas y fantasmas que tenemos, que son nuevos, que son terroríficos, y además con una izquierda enojada que quiere volver al Estado. Entonces necesitáis un staff fuerte. Yo creo que en la oposición hay gente capacitada, no toda, hay gente que efectivamente no está capacitada, y que habla mucho como vocereando eso, pero que fueron muy responsables de lo que pasó en el estallido, de haber mal manejado eso. Y no me refiero al presidente, que obviamente tenía que mantenerse en el cargo, evitar que lo sacaran. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante. Y suele no hablarse mucho. Por las medidas que hay que tomar son duras. Va a tener que formalizar a apoderados y a estudiantes radicales. Va a tener que eventualmente querellarte contra políticos que incitan la violencia. Infiltrar grupos radicales de barra. Infiltrar tomas que están hoy día controladas por el crimen organizado. Eso solo en el ámbito de seguridad. Ni siquiera estamos hablando en el ámbito de infraestructura, riego, agua, transporte, vivienda, ¿cierto? Sí, no, obvio. Y además el mundo se está enfrentando a cambios que son abrumadores, que nos están pasando por el lado y nos van a golpear, como la inteligencia artificial, los cambios climáticos. O sea, además de eso. Que además ni siquiera lo estamos mirando, y en otras partes ya está sacudiendo todo. Pero yo te veo y creo que sería fantástico, pero cuando uno ve que las leyes vinculadas a la inteligencia están paradas, o que la regla del uso de la fuerza siguen paradas, uno encuentra que es difícil que efectivamente, si es que no se aprueba definitivamente un marco institucional para darle atribución y los respaldos a quienes tienen que hoy día defender la ley. O sea, puedes tener un presidente que tenga las mejores de las intenciones, pero si no tiene carabinero, el marco jurídico que lo protege, porque la ley Retamal salió a empujones, digamos. Sí. A empujones. Salió, a empujones, sí. Entonces tú dices, sigue habiendo un sector importante, pareciera ser, de la política, no de los chilenos, de la política, sí, que todavía sigue obstaculizando la entrega de herramientas para que el Estado pueda hacer bien su trabajo. Por supuesto que sí. Son enemigos del Estado, enemigos de la gente. Sí, claro que existen. Curiosamente, cuando gobiernan ellos, logran desdoblarse, ¿cierto? Y tener un rostro que promueve un proyecto contra la permisología y otro rostro que lo lleva al Tribunal Constitucional para rechazarlo, y entre ambos son todos amigos. Eso es, este gobierno. Entonces, y tiene un Ceremi que te para en un hospital del cáncer porque hay un nido de laucha, y otro doctora que dice que necesitamos un hospital del cáncer. Pero a Ceremi la pone la doctora, la que está arriba. Sí, claro. O la puede sacar. A esa demente que está hoy día Ceremi, que es una talibana, una fanática. Nadie puede esperar un hospital del cáncer para salvar un ecosistema de laucha, o de caguarenes, o de lagartija, o la cuestión que sea. Entonces tú tenés que sacar, si tú querés gobernar, tenés que sacar esos Ceremi, tenés que poner Ceremi desde el Ceremi, que son 20 por región, imagínate, o 18, que esté dispuesto a decir, fuera las lauchas, hacemos el hospital. ¿Qué te parece a ti que el nuevo Ministerio de Seguridad, lo primero que se haya generado un enjambre ahí de asesores, sí, todos pagados con sueldo millonario, y cuando uno empieza a escarbar su currículum de expertise en términos de seguridad, uno no encuentra nada, digamos? No, era totalmente previsible, ¿no? Esperable, alertado, igual que los gobernadores. Se alertó que los gobernadores, con la ley que aprobó la presidenta Bachelet, iban a ser un fiasco. Incluso se alertó, la DIPRES lo hizo, que iban a ser un foco de corrupción. Por eso nunca quisieron descentralizar la plata en los gobernadores, porque había poco control. Y tal cual, fue tal cual.
Entonces, pero los incentivos políticos a generar una cartera nueva para poner más cupos son reales. No es una caricatura. ¿Y son transversales? Y son transversales, por supuesto que sí. Pues Ok. se lo votaron con votos Chile Vamos. Obvio, por supuesto. Por supuesto que sí son transversales. Porque, claro, ahora está Cordero, pero después pongo el mío. Po. Obvio. Y los 20 que tengo los pongo yo. Ya, eso que es parte intrínseca de la política y que uno diría siempre existió, pero nos generó problemas estructurales, hoy día tiene problemas estructurales. Porque esos tipos que están ahí no tienen ni siquiera escritorio. Dijiste una palabra que me parece súper interesante que tiene que ver con los gobernadores. Sí. ¿Qué pasa con los gobernadores y las fundaciones? ¿Qué pasa con Procultura? Lo que pasa es que los gobernadores son básicamente un banco de desarrollo, pero sin fiscalía, sin auditoría, sin nada. Entonces, claro, cuando tú tienes una cantidad de plata enorme y no tienes atribuciones para gastártela, y sí para transferirla, el riesgo que transfiera a amigos es enorme. Y eso es Procultura. Procultura es una red de amigos de la progresía, o del progre, o del buenandismo, que partió bien inspirada, hizo grandes cosas, pero como siempre ocurre, con las instituciones se corrompió. Y se volvió loco el director, bueno, loco es un decir, y se llenó de poder y de ambición, y se empezó a bicicletear y empezó a hacer operación política, pues eso es. Y está protegido porque el presidente ha sido intervenido. O sea, nosotros perdemos de vista lo grave que es sacar a Cooper después que el presidente sale en una intervención telefónica que Cooper manda hacer con orden de un juez. Y el gobierno entero interviene para sacar a Cooper. Y lo quieren remover. Y los que los quieren remover eran parlamentarios de la coalición oficialista. O sea, el gobierno quiso sacar al fiscal que está molestando al presidente y a su amigo. Eso es lo que pasó. ¿Y qué te parece ahora que la Corte Suprema unánimemente lo haya? Extraordinario. Y además que Cooper haya solo deslizado de que tenía 18 personas listas para ser formalizadas antes que lo sacaran. Lo que confirma que lo sacaron por eso. Pues se está acercando. Porque, a ver, el doctor Larraín, que es el director de Procultura, él o su mujer atendían al presidente y a sus amigos. Porque además esta generación es bastante promiscua en todo sentido. O sea, con sus redes, con sus amigos, son como todos, ¿me entiendes o no? De hecho, en Viña eran famosos por las fiestas que hacían de los parlamentarios del Frente Amplio. Entonces, ¿Qué tipo de fiestas eran esas? no, fiestas de todo tipo. Fiestas. O sea, imagínate un cabro que tiene 32 años, que gana 7 millones de pesos, que viene saliendo de la universidad, que pasó los ramos así, ras, porque era político y era amigo de los profesores, que lo han endiosado toda la vida. Llega un cargo, tiene chofer, asesores, plata y libertad. ¿Tú sabes lo que es eso? Y más encima Narciso. Y ahora gobierna. O sea, tienes que ponerle como lo que ponen a los caballos para que se chante, po. No sé cómo se llama la rienda. La rienda. Obvio. Sí, claro. El freno. El freno. Entonces, El freno. ese tipo se enajena muy rápido porque no tuvo todo el trayecto que tuvo el viejo que viene de la Patria Joven, o después vino del MAPU, o que vino de la UDI Popular de Longueira, que iban a San Bernardo cuando eran con caseta sanitaria, estaban ahí con la pala. Esos viejos tenían un trayecto que por la calle les generaba empatía con las personas. Estos cabros no tienen empatía. Pueden ser asistencialistas algunos, los que son católicos, pero no tienen empatía real. Por eso les da lo mismo que la gente en Viña esté votada. ¿Me entiendes o no? Te entiendo absolutamente. Eso se llama vida. Les ha faltado historia. Historia, sí. Historia. Sí, Esa es la vida. Sí. Bueno, ustedes han visto una faceta distinta de Iván Podugio. Ustedes probablemente lo ven en otros programas. Muy vehemente, muy serio, muy confrontacional algunas veces. Creo que hemos tenido una oportunidad magnífica de conocer una faceta más reposada, más profunda, muy interesante. Claramente tiene un bagaje, una historia, y tiene valores que son importantes de observar y que espero que todo lo que nos ha dicho lo pongan sobre la mesa, lo analicen, lo discutan y de alguna manera nos permita tomar mejores decisiones. Ha sido realmente un placer tenerte, Iván, acá, de verdad. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Perdón, yo justo estaba comiendo una almendra.
Fue una grata conversación y bueno, muchas gracias por invitarme. Eso. No, un placer. Tu casa de seguro te vamos a invitar nuevamente. Estamos tratando de contribuir, digamos, a buscar gente con mirada serena, muy inteligente en lo posible, con experiencia, porque creemos que el país vale la pena. Creemos que la cosa pública vale la pena Por supuesto. y creemos que fundamentalmente aquellos que no han tenido las oportunidades en la vida requieren de los talentos de otros para que empujemos entre todo este buque, digamos, porque si no, no va a andar la cosa. Eso es muy importante. No sé si alcanzo a recomendar Sí. un reporte que salió sobre la desconexión de los jóvenes. Lo sacó otra fundación que tiene un nombre parecido, no se llama Unidos por Chile, pero que muestra la desafección de los jóvenes, la falta de vínculos y su soledad para enfrentar el mundo. Y tenemos 100.000 niños que desertan de la escuela. Sí, claro. Así que es muy importante lo que dices tú de que tengan oportunidades similares. Nunca nacen las mismas, pero similares, y hoy día son muy distintas. Además, yo quiero cerrar con una cosa, me parece, porque la distribución de la inteligencia, cuando tú mides al momento de la evolución en donde tú puedes cuantificar la inteligencia nata, se distribuye exactamente igual en todos los quintiles, desde el más pobre al más rico. Lo que ocurre después tiene que ver precisamente con el ambiente de la casa, tiene que ver con la cultura que los rodea, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la educación. Eso significa que si solamente tenemos un grupo de gente privilegiada que tiene buena alimentación, buenas oportunidades, que tiene amor en sus casas, que tiene la posibilidad de tener un libro al cual acceder, pero y tenemos un 80% de la gente que no está eso, el país está perdiendo la principal riqueza que tiene cualquier nación, que es la inteligencia. Porque sin inteligencia no hay ninguna posibilidad de que un país surja. Ninguna. Por mucha tecnología que puedas importar, por mucho conocimiento que puedas importar, siempre vas a requerir de inteligencia para aplicarlo realmente. Por eso aquí hay un imperativo más bien de orden ético, de que, Absolutamente. de que la gente entienda que los talentos contribuyen al crecimiento y a la virtud de todos nosotros. Bueno, por eso es tan criminal lo que han hecho con los colegios, pero Así es. con los colegios públicos. Bueno, muy buena reflexión. Gracias. A cerrar. Chao, Gracias. que estén súper bien. Un abrazo a todos, nos vemos. Y si les gusta, difunde y apóyenos. Un abrazo. Gracias.